tardes a todos, qué bueno que estén. Y hoy queremos compartir en la reflexión diaria de Torá, la dosis diaria de Torá, algo acerca de los acontecimientos que están sucediendo, porque no podemos nosotros desconectarnos de la realidad profética que está aconteciendo a lo largo y ancho de la tierra. Nosotros debemos estar atentos y mirar siempre todo el lineamiento profético que nuestro Abba establece para cada uno de nosotros. Debemos nosotros estar mirando, estar conectados siempre y ante todo conocer y entender que nuestro Abba Kadosh siempre utiliza todas las cosas que suceden para dar mensajes a su pueblo, para instruirnos, para que nosotros estemos atentos y no nos dejemos sorprender de las cosas que pasan. Hoy en este día quiero compartir algo de los eventos que son de dominio público, las redes sociales, las noticias, etcétera, etcétera, se han encargado pues de, a- de dar a conocer. Ha habido una difusión bastante grande, ha habido una difusión bastante amplia, ¿verdad?, sobre el tema de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando, y nosotros no podemos permanecer impasibles, no podemos permanecer aislados, lejanos del acontecer profético, de lo que está aconteciendo en la tierra. Y me refiero concretamente a la explosión del día de ayer que hubo en el Líbano, especialmente en Beirut. ¿Y por qué esto? Porque ese es un territorio que es bastante determinante para nosotros, ¿verdad? Es un territorio que tiene que ver mucho con el ámbito profético. Saludos, saludos a todos nuestros amados hermanos por las diferentes redes sociales, pues, que se conectan también por la página de Casa de Reconciliación, por Radio Dabar, en España, nuestros hermanos, un fuerte abrazo, en Chile, en Argentina, qué bueno que nos acompañen, qué bueno que estén con nosotros, que gracias por acompañarnos en las transmisiones, en las enseñanzas que diariamente transmitimos para ustedes. Hoy pues compartir este evento y cómo nosotros podemos relacionarlo con eventos de la escritura, con eventos proféticos, qué podemos nosotros encontrar relación entre el Líbano con el acontecer, el desenvolvimiento profético, el desarrollo de la profecía para estos tiempos. Pues la pregunta es una pregunta válida, es una pregunta que muchos se lo hacen, muchos se están haciendo en este día, en estos tiempos, y aparte de todo lo que nosotros podamos mirar, eh, atentado no, todas las diversas teorías, todo lo que puede especularse, pues nosotros esperemos que nuestro Abba nos dé la correcta lectura profética para desarrollar de una mejor manera lo que nosotros tenemos que hacer. Esperemos que nuestro Abba nos dé la sabiduría necesaria para poder seguir avanzando en todo lo que Él está haciendo, en todo lo que está determinando para nosotros, para nuestras vidas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto? Recordando un poco hacia atrás en la historia, vemos que el actual Líbano anteriormente fue territorio que ocupaba parte Galilea de los gentiles en la época de Yeshua. Mucho más atrás estaba ocupado por el territorio de Zabulón, ¿verdad? Anteriormente ocupaban eso los filisteos, también esa franja. Entonces vemos que ahí hay mucho acontecer profético, porque cerca de esa zona está el valle de Jezreel. Ahí empezó a predicar Yeshua. Ahí él también fue levantado en Galilea de los gentiles, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver en la parte profética. Las ciudades de Sarepta, de Tiro, de Sidón, que se mencionan en las escrituras, que hubo bastante interacción con el pueblo de Israel, están justamente en territorio libanés actual. Y además, también en la época actual, eh, fue el centro de operaciones durante muchos años de la Organización para la Liberación de Palestina, y hoy pues es el centro de operaciones de
Hezbollah, la organización terrorista apoyada por Irán, ¿verdad? Que es de la línea chiita, la parte más fuerte, más violenta, más virulenta, que tratan de imponer la Sharia, la ley, el Corán a la fuerza, ¿verdad? Es un imperio político lo que ellos tratan de establecer a través de la denominada Guerra Santa. ¿Por qué le interesa eso? ¿Y qué relación tiene con la explosión esta que aconteció? Pues esto está muy relacionado con eventos proféticos, pero antes de mirar la parte profética de Génesis de Bereshit 12:3, vamos a mencionar algunos aspectos claves de esta región que espiritualmente es muy importante. En Ezequiel 28 vemos cómo hay las endechas sobre el príncipe de Tiro y que se refiere a Satanás, ¿verdad? Satanás cayó por las contrataciones, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene un papel clave en el tema de finanzas a nivel mundial. El Líbano, la región de Tiro, de Sidón, etcétera, etcétera, el Líbano actual. Y de ahí también está gestándose el golpe contra Israel. De ahí está en varios sitios del territorio libanés, están asentándose eh, en sitios, especies de búnkeres, etcétera, etcétera, con guarniciones de armamento muy grande, como ese arsenal que explotó, porque eso no son fuegos artificiales. Estuve leyendo estudios de expertos y no hubo las luces azules, nube azul, etcétera, etcétera, que ellos mencionan cuando hay fuegos artificiales. Entonces todo eso es una pantalla para lo que realmente estaba ahí. Se estaba acumulando gran cantidad de armamento para fabricar bombas u otro tipo de dispositivos para atacar a Israel. Y eso tiene implicaciones muy fuertes, no solamente porque se elige ese sitio, porque la explosión se dé ese sitio, sino toda la parte profética que corre alrededor de esto. Recordemos que el Líbano, antiguas regiones en la época bíblica de Filistea, eran los enemigos acérrimos, siempre estaban atacando, esclavizando, llevando a pobreza a Israel. Entonces es un enemigo espiritual que siempre se levanta en contra del pueblo del Todopoderoso, no solamente allá en el territorio del Oriente Próximo, sino también en las diferentes naciones donde van. Recordemos que eventos tristes están relacionados con libaneses acá en Ecuador, especialmente en la parte económica, Yamil Maguad del desastre, y hoy por hoy la familia Bucarán de origen libanés. Hay otros masones también en política, ¿verdad? Como el ex alcalde de Guayaquil, de origen libanés. Entonces, no es casualidad, no son cosas aisladas de que tenga que ver mucho con la parte económica, con la parte política, y vamos a ver por qué. Hasta el año 1970, el, el Líbano fue el centro de comercio más importante del Oriente Próximo. Tiene que ver con economía. Estos eventos que estamos viendo tienen que ver con economía, y tiene que ver también con las puertas que ya estamos enrumbándonos hacia el año shemitáneo de restitución, que debemos estar atentos, debemos estar con los ojos bien abiertos. ¿Y qué tiene que ver esto? Es un país que es limítrofe, está limitando con Israel. Al sur tiene por límite Israel, y por eso es que utiliza eso como una plataforma también de ataque, no solamente la franja de Gaza, sino este grupo Hezbollah ahí. Pero esto, el ataque a Israel, economía y profecía, ¿cómo se juntan? Pues vamos a tratar de leer la parte profética en este día en la meditación diaria de la Torah, porque no podemos aparatarnos, no podemos distraernos del acontecimiento mundial. Muy bien, entonces, recordando en Ezequiel 28 está el tema del príncipe de Tiro, ¿verdad? En Ezequiel 27, no voy a leer ese texto, pero ahí habla, voy a leer solamente algunos versículos, habla de que está, ese fue un centro económico mundial. Todas las naciones comerciaban ahí, era el puerto por donde entraba y salía toda la mercadería, ¿verdad? Ah, hacia el Medio Oriente y desde el Medio Oriente hacia otras regiones.
Entonces era un puerto clave, una puerta clave, y ante todo es asiento del príncipe de Tiro, o sea, Satanás, una potestad satánica, pero el príncipe de Tiro está relacionado con el monte de la economía, con las finanzas mundiales. ¿Verdad? Babilonia tiene varias plataformas. Tiene el príncipe de Tiro que controla la economía, Jezabel que controla la parte política, la reina del cielo que controla la parte religiosa, el príncipe de Grecia que controla la cultura, etcétera, etcétera. Entonces hay pilares para esta plataforma babilónica. Y en la manera en cómo el enemigo contrata, cómo el enemigo seduce a las personas, es a través del comercio, ¿verdad? El por las contrataciones se corrompieron muchas cosas y cayó Satanás y todos aquellos que corrompió, ¿verdad? Potestades, gobiernos espirituales que luego tomaron asiento a nivel territorial, ellos pues sucumbieron ante las contrataciones. Hoy también muchos sucumben ante las contrataciones de este principado. ¿Por qué? Pues nosotros debemos de empezar a mirar y a entender que hay cosas que no pueden desconectarse de la Biblia y nosotros debemos estar toda lectura, todo el acontecimiento de la historia humana, lo que está aconteciendo a través de la profecía que nos marca la dirección. Entonces vamos a ver unos pocos textos del libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, 27, perdón, para que nosotros vayamos mirando cómo es que está funcionando esto de un centro de comercio. Ahí está sentado un principado. Y vamos a leerlo. Dice, tu hijo de hombre levanta endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho el Altísimo, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. De las hayas del monte Cenite fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. Bueno, etcétera, etcétera, viene de Egipto, de Lud, de Fud, de Javán, de Judá, de Arabia, de Dedán, Damasco, etcétera, etcétera. Todos los pueblos comerciaban en este punto. Era el centro de comercio, incluso aquí dice que estaba sentada sobre muchas aguas en el versículo 3 y dice la que trafica con pueblos de muchas costas. Entonces tenía un esplendor, era un puerto comercial muy próspero, así fue hasta el año 70 y eso también ahí hay una potestad espiritual, por eso quieren tomar Irán y la línea chiita, porque los musulmanes están divididos en dos facciones, chiitas y sunitas, los unos más pacíficos como Arabia y los otros sí totalmente virulentos con los chiitas. Entonces Irán a través de Hezbollah quiere controlar esa economía y de hecho ha manejado a través de puestos que han ocupado en la política para desviar toda la riqueza que debería ir hacia los pobres, los huérfanos, hacia el pueblo del Líbano. Están desviando para y también para fomentar, porque desde ese sitio Hezbollah ahora es el que exporta todo el terrorismo mundial, es el que está a través de todos los grupos rebeldes, los grupos anárquicos, los grupos de izquierda, grupos socialistas, comunistas, se alimentan de recursos de entrenamiento, de ideología a través de este sitio que es alimentado por el príncipe de Tiro. Entonces no es una casualidad, yo no lo veo algo aislado que haya ocurrido esta explosión y ahí el Padre nos está un mensaje y nosotros debemos estar atentos para leer qué es lo que nos quiere decir nuestro Abba. En Ezequiel 28 vamos a ver en el versículo 12, Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Todopoderoso, tú eras del sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios, etcétera, etcétera. Y en el versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Miren, por las contrataciones, es decir, comercio, fue lleno de iniquidad. Las riquezas pueden corromper, las riquezas mal manejadas pueden dañar y el príncipe de Tiro se encarga de eso. Satanás hace eso. ¿Cómo quiso seducir a Yeshua que le adorase? Le mostró los reinos del mundo y le dijo, todos estos reinos te daré, todas
todas sus riquezas, si postrado me adorases. Entonces, esto lleva a una adoración que aparta del Altísimo, un comercio mal manejado por el príncipe de Tiro y bueno, y otro espíritu de menor rango como es Mamón, seducen a las naciones. Por eso Babilonia dice, todos los mercaderes de la tierra se prostituyeron contigo. Todos los reyes de la tierra se prostituyeron contigo. Entonces, miren, ahí me está dando una clave el libro de Revelación en la Escritura sobre este sitio que es determinante en la parte profética, en la parte bíblica, para que nosotros podamos entender y mirar lo que nos quiere decir aquí la Escritura. Y veamos aquí en el Ezequiel 28, el versículo 21, que habla Sidón, que también está en ese sitio, Tiro y Sidón. 21, Ezequiel 28:1. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrás que yo soy el Todopoderoso cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre de sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy el Todopoderoso, y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy el Altísimo, el Señor. Miren, dice aquí que viene pestilencia, sangre contra Sidón, dice, y tú nunca más serás espina desgarradora contra la casa de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Que en este sitio, que antes era parte también de Galilea de los gentiles, una parte de eso, hay también muchos remanentes del pueblo, hay ovejas, Israel que está disperso, que no tienen su identidad. Y en ese sitio justamente es donde opera esta potestad. Y le dice, tú, al Líbano, en ese tiempo, Filistea, Tiro, Sidón, le dice, tú ya no serás espina desgarradora contra la casa de Israel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Hezbolá? A lanzar cohetes, a lanzar bombas desde ese sitio contra Israel. Pues era también espina desgarradora. ¿Qué es lo que está haciendo al utilizar sistemas como el sistema de Venezuela, ese sistema político financiado por Hezbolá? Espina desgarradora contra Israel, contra Judá, que está en esa tierra también, que está que está por el resto de Sudamérica también, porque todos se ven afectados. Espina desgarradora en la triple frontera, Brasil, Paraguay, no recuerdo cuál es el otro país. Miren, es un centro de tráfico de gran cantidad de drogas, de armas ilícitas, en donde no hay ley, si no hay gobierno. Hezbolá está sentado ahí. Espinas desgarradoras a través de tráfico de armas, de violencia social, de promover gobiernos totalitarios, de la venta de drogas, etcétera, etcétera. Espinas desgarradoras contra Israel. Y no es casualidad lo que viene a continuación aquí en la profecía. En el versículo 25 dice, así ha dicho el Altísimo, cuando recoja a Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, edificarán casas, plantarán viñas, vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy el Señor. Miren, y aquí, ¿por qué es de actualidad esto? Porque aquí dice, cuando yo los recoja de las naciones donde los esparcí. Es decir, ese es el tiempo, y ese es el tiempo en que el príncipe de Tiro va a empezar a desmoronarse, porque quieren aprovechar las riquezas para hacer espinas desgarradoras, no solamente hacia Israel físico, sino hacia todas las naciones de la tierra. Y el Padre dice, yo empezaré a recoger, y esto es
a lo que está a la venida de Yeshua, a lo que está aconteciendo en estos tiempos. Nosotros estamos siendo testigos de eventos proféticos claves que debemos estar atentos, y para eso tenemos la palabra profética, las escrituras, la profecía más segura, y también la lectura correcta que nosotros demos a los eventos que están aconteciendo a lo largo y ancho de la tierra, en los diferentes sitios, en las diferentes naciones, y especialmente lo que han ahí cerca de Israel, porque ese es el reloj profético para las naciones de la tierra. Entonces vemos ahí que hay una profecía contra Tiro, contra Sidón, y todo ese territorio que se convirtió en espina desgarradora por causa de las riquezas que hay ahí, por causa de que ahí es un centro espiritual muy importante en la parte económica. Y vamos a ver cómo también la profecía, y de hecho estaba recuperándose, estuvo medio mal por guerras, conflictos internos, Líbano cayó, pero vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías, qué es lo que va a pasar con el tema de la economía. Vamos por favor al libro del profeta Isaías. Hay juicio también contra Tiro, contra Sidón en el libro de Amós 1. Usted puede leer el capítulo 1. Hay juicios específicos porque en tiempos de angustia capturaban a los que oían del asedio de las potencias que atacaban a Judá, a Israel, y los vendían con sus enemigos. Los vendían a Edom. Entonces, ahí hay muchos temas claves. Isaías 23, y vamos a ver alguna profecía que se cumplió en ese tiempo, pero como es cíclica, ¿verdad? Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, se va cumpliendo. Entonces vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con el príncipe de Tiro. Miren, ahorita el centro del comercio mundial está en transición, no hay un sitio definido. Por un momento fue Estados Unidos, pero ha ido transicionando. Rusia, China, ¿verdad? Entonces no se define todavía un asiento. Por un breve tiempo estuvo en los Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos ya no es la potencia. Ya no es la potencia que era antaño. Hay muchas cosas que están aconteciendo, que le están debilitando. Sí tiene poderío militar, potencia militar, pero potencia económica como Estado, pues no tiene mayormente peso en el mundo. Lo que sí tiene peso y le sustenta son las empresas que tiene. Todos las élites, los Illuminati, todo eso del desorden, que tienen el control de la banca, de la emisión de dinero, de toda la industria, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos como nación no tiene peso en este momento, no tiene un peso mundial. Entonces, transicionando el centro, este principado que fue desplazado por un tiempo hacia allá y está buscando un sitio de asentamiento. Pero la profecía me dice dónde va a estar esto. Vamos a ver desde el versículo voy a leerles desde el versículo 7, Isaías 23, 7. ¿No era esta vuestra ciudad? Está refiriéndose a Tiro, ¿no? Con muchos días de antigüedad, sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Miren, gran riqueza, gran esplendor por el tema del comercio. 9. El Señor de los ejércitos decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para batir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. El Altísimo mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, ese pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruí vuestra fortaleza. Escuchen, acontecerá en aquel día
que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía y reitera la canción para que sea recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará el Altísimo a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados al Todopoderoso. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante del Altísimo, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. La profecía me habla que nuevamente Tiro será posicionado como centro de comercio mundial. Y esto lo sabe Irán y esto lo sabe Hezbolá, y por eso toman este sitio. No es casualidad que hayan elegido eso, no es casualidad que hayan incursionado en la parte política, se hayan presentado a elecciones y estén ocupando puestos de asambleístas estos grupos terroristas para controlar finanzas, porque ahí hay una potestad espiritual en economía que va a ser restaurada. Aquí dice que por un tiempo, 70 años, va a ser puesta en el olvido, pero luego volverá a comerciar con todos los reyes de la tierra. Y dice, y sus ganancias serán consagradas al Todopoderoso. Entonces va a haber un desplazamiento del centro de comercio mundial. No sé en cuánto tiempo vaya a acontecer, pero todo esto que está pasando es una alerta, es algo que se va a dar puesta en olvido, en desolación. Ya pasó eso hace algunos años en guerras que tuvo contra Israel, etcétera, etcétera. Ya pasó eso, pero esto que viene es un detonante que realmente está poniendo esta profecía en primera línea para que nosotros tengamos la lectura correcta y estemos atentos a lo que se viene. Una incrementación de comercio ahí luego de esta destrucción. Pero ¿por qué sucede esta destrucción? Porque las ganancias iban a emplearse en algo en contra del pueblo de Israel, para seguir siendo espina desgarradora. Pero la profecía dice, no, que sus ganancias serán consagradas para los justos que estén delante del Señor, es decir, para los creyentes que guardan los mandamientos, que escuchan la palabra del Padre, que temen al Señor, que invocan al Señor, que claman por su presencia, por la manifestación suya en las naciones de la tierra, para que se establezca la justicia, para que se establezca la equidad, se establezca el reino. Entonces no es algo suelto lo que pasó. Fue un juicio del Padre que utilizó una explosión interna, lo que sea, pero nosotros debemos tener la lectura profética, porque ahí se estaba fraguando un ataque muy fuerte en contra de Israel. Eso fue impedido. ¿Por qué? Y ahora sí vamos a entrar a la palabra de meditación de este día, que quiero que la leamos por favor en Génesis 12, versículo 3. Voy a leer esto ya para ir terminando la reflexión de hoy. La palabra, la profecía bíblica no está desconectada de la historia humana. Al contrario, está ahí participando, está ahí siempre vigente la profecía de nuestro Padre, porque es todopoderoso. Muy bien, entonces vamos a ver Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquellos que bendigan a la generación de Abraham, que no es solamente el Israel físico que está hoy, sino también los que están en otros sitios, ¿verdad? Los que están dispersos en las naciones. Ahí dice, benditos los que te bendigan, pero a los que te maldijeren, y esta palabra en hebreo es kalá, y esto se puede traducir como despreciar, menospreciar, subestimar, tener en poco. Es decir, a todos aquellos que te desdeñen, que te tengan en poco, que te menosprecien, aquí dice, yo los maldeciré. Y esta palabra maldecir en hebreo no es la misma que dice a aquellos que te maldijeren, que te menospreciaren, que te tomen en poco, que te hagan la guerra imposible, que se burlen que tú estás volviendo a mandatos, a preceptos, a estatutos, a decretos.
No es cosa simple la que se viene contra las personas que están en contra de el Todopoderoso y de su pueblo, porque lo que hagan a su pueblo, pues eso lo hacen en contra del Padre Celestial. Eh, esta palabra, maldeciré, a los que te tengan en poco, maldeciré, es la palabra hebrea arar, eh, y les voy a escribir ahí en el texto, a ver, en el chat, esta segunda palabra, para que ustedes puedan mirar, de pronto no me escuchan bien. Esta maldeciré, esta palabra arar, se puede traducir como, eh, aparte de maldecir, es abominar, dar decreto verbal de destrucción total. Entonces, aquel que te tenga en poco, aquel que te menosprecie, aquel que te subestime, yo daré un decreto verbal de destrucción total, de aniquilación total. Miren, entonces no es cosa simple irse contra el pueblo del Altísimo, irse contra Judá en este tiempo, contra la nación de Israel, con errores, con problemas, con todo, pero es una nación prometida. Aconteció a ellos de endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, Meloja Goyín, pero luego todo Israel será salvo. El Padre no ha desechado a su pueblo, no ha desechado a Judá, no ha desechado a Israel, que hay pecadores que sufren consecuencias, que seguirán sufriendo consecuencias hasta volverse igual que nosotros al Padre, pero no han sido desechados y Él los cuida porque el Altísimo es fiel. Nosotros y todos aquellos que se levanten también contra Israel, que está levantándose entre las naciones, contra nosotros que estamos levantándonos en las naciones, siguiendo al Altísimo, porque hay una línea genética. A Abraham en Génesis 17 se le dijo que su descendencia saldrían naciones y reyes. Entonces hay una línea biológica. Que vengan contra nosotros, nos hagan cualquier cosa, no es algo simple que va a quedarse suelto, sin una implicación, porque todo esto es un efecto boomerang que se produce en todas las áreas si actúan en contra del pueblo prometido, en contra incluso del pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero, pero más aún es mucho más fuerte si van en contra de su pueblo. Ahí dice el Altísimo que les dará un decreto verbal de destrucción total. Entonces la meditación ahora es para que seamos sabios y conozcamos a nuestros hermanos y los valoremos. Tal vez no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero eso no nos faculta, no nos capacita para hablar mal, atentar contra ellos. Y lamentablemente, ahí en el sitio en el Líbano, Hezbolá estaba preparando armamento para atacar a Israel. El Padre permite por un tiempo, pero llega un momento en que se establece juicio, que fue una negligencia, un sabotaje, un atentado, etcétera, etcétera. Independientemente, el agente usado para ejecutar eso es un juicio del Padre y nosotros debemos de estar atentos. Eso por un lado, porque tiene que cumplirse la palabra profética para que el tema de Tiro, de Sidón, que ese principado de una vez caiga, porque va a caer, porque ahorita está en manos equivocadas las riquezas de las naciones que le pertenecen al pueblo del Altísimo, le pertenecen a nuestro Padre Celestial. Mío es el oro, mío es la plata, mío es el bronce, pero ahora están en poder de pocas familias. Miren, en el Líbano, el 40% de las riquezas de esa tierra está en el 1% de la población. Miren, eso es una desigualdad, una injusticia terrible, porque el príncipe de Tiro actúa así, genera injusticia social, genera una repartición injusta de las riquezas de nuestro Padre Celestial. Entonces el Padre va a despojar toda esa autoridad espiritual que tiene ese sitio, y se va a levantar un comercio en donde sus ganancias serán consagradas al Altísimo y para los justos que están delante del Padre. En medio de crisis, en medio de un montón de cosas, el Padre también va a actuar de esa manera, porque tiene que levantar a Efraín entre las naciones. Efraín tiene que levantarse con una fuerza muy fuerte, en que va a llegar un momento que va a hacer temblar a todos estos organismos del desorden mundial, que no es nuevo, sino es antiguo desde Génesis 1-2, desde la rebelión de Heilel en el cielo.
están ellos controlando, pero eso les va a ser quitado en un determinado momento. Y va a ser a través de la parte económica, porque a través de la parte económica es que ellos van a empezar a temblar, van a tener miedo y ahí van a mirar al remanente y van a desenlazarse todos los otros eventos proféticos que se vienen. Entonces esto, el juicio del Padre, fue un juicio a un territorio en donde se estaba planeando utilizar las riquezas que tienen otro fin para aniquilar a Israel, para ser espina desgarradora para Israel, para debilitarlo en el resto de las naciones de la tierra donde está metido Hezbollah, que tiene varias células terroristas. E incluso en Ecuador también hay evidencia de que hay ese tipo de células, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser cautos, sabios y prudentes, y humillar y pedir misericordia, porque no es que todo el no es que toda la gente del Líbano es mala, ahí también hay Efraín, y nosotros debemos clamar porque Efraín se despierte y salga de ese sistema de idolatría, de esos sistemas paganos, para que vuelvan al Altísimo. Ahí también hay un pueblo, hay un remanente. No es contra todo el pueblo de Líbano, especialmente de Beirut, sino contra aquellos que se someten al dominio de este principado, y del odio, del antisemitismo, de la idolatría a las riquezas y de provocar el desorden en el mundo. Debemos interceder para que ese remanente, porque ahí también hay tribus. Recordemos que eso era parte de Galilea de los gentiles, del pueblo que estuvo en valle de sombra de muerte, y que Yeshua, cuando vino luz, le resplandeció. También debemos levantarnos en clamor. No es esto para un ataque contra el Líbano, sino para que entendamos la dimensión profética de Génesis 12:3 y también del tema de la profecía de Ezequiel, de Isaías 23, Ezequiel 27, 28, 29, léalo por favor, y Ezequiel 23, para que veamos un movimiento estratégico de la economía en el mundo que el Altísimo va a provocar. Y recordemos que estamos en tiempos previos a Shemitah en el año 2022, ¿verdad? Que ya va a empezar, empieza a mediados del 2021, que nosotros debemos estar atentos a todo lo que se viene, sabios, prudentes, tomando las precauciones en este tiempo, produciendo, porque en medio de la crisis el Padre se va a glorificar en medio de sus hijos. Hay áreas de la economía que han quebrado, otras que se mantienen a flote, otras que han crecido bastante. Todo depende de cada uno de nosotros, cómo nos movamos, la actitud, la visión que tengamos, pero no perdamos nunca la visión, lo que se viene para adelante, y trabajar y prevenir para esos eventos económicos, pero con la esperanza de que va a haber algo que el Padre va a provocar para que Efraín sea sacudido completamente de las naciones y sea esa gran multitud que se va a levantar a lo largo y ancho de las naciones de la tierra. Miren, una de las enseñanzas que transmitimos para Argentina, el pastor ahí fue tomado por el espíritu de profecía, y bueno, y él dijo que el gran avivamiento que se viene, el avivamiento el más grande que ha habido sobre la tierra, él dijo, es raíces hebreas. Lo que se viene es raíces hebreas. Entonces el Padre ya está provocando, pero también va acompañado de otras cosas y otras señales. No estemos desatentos, estemos apercibidos mirando todo lo que está pasando allá en el reloj profético que es de Israel, y también la palabra profética. Y recordar que, y esta es la reflexión en este día, la reflexión diaria, que todo lo que se haga en contra del pueblo del Altísimo no va a quedar impune. Pensaban que no iba a llegar juicio, pero lamentablemente, por causa de gobernantes, por causa de autoridades y por causa de tal vez de esos no lleguen ni al 40% de la población, toda una ciudad, una nación fue afectada. Aparte de todo lo que ha estado sufriendo por crisis económicas anteriores, de conflictos bélicos, de ataques, de guerras internas, la plaga mundial, ahora esto viene, y eso fue un anuncio. Y yo, mientras veía imágenes que son bastante fuertes, no son realmente impactantes, yo me puse a pensar, cuando Yeshua venga, cómo va a ser la potencia contra los enemigos, que se va a deshacer la lengua en sus bocas, la cuenca de sus ojos se volverá líquida. O sea, es algo
Realmente estremecedor lo que viene contra los enemigos. No estamos desprotegidos. No desmaye, no se rinda. Podrán estar por un breve momento arriba, podrán estar por un breve momento riéndose, mofándose de la condición tal vez en que nosotros estamos, deleitándose en hacernos mal, pero eso no les va a durar para siempre. Escrito está: bendito el que te bendiga y el que te menosprecie, te tenga en poco, yo daré un decreto de destrucción verbal contra él. Cuidémonos, amémonos los unos a los otros, no nos agredamos, cuidémonos entre hermanos, cuidémonos entre aquellos que ya estamos un paso más adelante en raíces hebreas, entre los que están entrando, entre los que tienen una parte que tienen a la línea judaizante, otros la línea cristiana. Nosotros estamos puestos para establecer diálogo en base a la escritura. No los menospreciemos, no los subestimemos y tampoco los exaltemos demasiado. Mantengamos el justo juicio con todos, porque el Padre tiene cuidado de su pueblo, y eso es lo que va a acontecer. Y por eso ese centro económico mundial, como dice Isaías 23, todas sus ganancias serán consagradas al Altísimo y puesta delante de sus justos. Eso se va a dar porque el Padre tiene que empezar a provocar que empiecen a mirar con temor, porque ahorita, ¿cuántos somos? No somos ni el 1% de la población del mundo. Entonces, menospreciados, no se representa peligro, pero cuando empiece a subir, cuando empiece el Padre a prosperar a sus justos, cuando empiece a ver las transferencias que están profetizadas para fines del reino, no para enriquecimiento personal, entonces ahí sí van a mirar con recelo y van a lanzar todo el ataque. Ahora no lo están haciendo. Ahorita es un ataque masivo, no es focalizado. Luego sí será focalizado. Estemos atentos y recordemos que el Padre nos guarda. Benditos los que nos bendigan y aquellos que nos menosprecien, nos tengan en poco. El Padre dará un decreto verbal de aniquilamiento, de destrucción total. Shalom, mis amados hermanos. En la reflexión de ahora, el Padre tiene cuidado de su pueblo, no nos va a dejar solos. Él tomará cuentas a todos aquellos que se levantan y el Padre hará justicia, hará las transferencias que tiene que hacer, porque Él es un Dios justo y misericordioso y es todopoderoso. Nada que se haga en contra de su pueblo va a quedar inmune. El Padre toma asunto de eso. Dejémosle a Él la venganza. Él actuará como debe actuar. Nosotros bendigamos a los que nos maldicen. Si nos insultan, nos ofenden, agachemos la cabeza, no digamos nada, no nos dejemos provocar, porque a nosotros debe movernos la misericordia, lo que les puede acontecer a ellos si es que no se arrepienten. Shalom, bendiciones, los amamos, los bendecimos y recordemos: la meditación diaria de la Torá nunca puede faltar en nuestra casa. Shalom, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, que nuestro Padre Celestial los guarde y los proteja.